fue muy comprensible. Y yo tengo una pregunta a partir de varias cosas que he visto y es, hay un documental que se llama El ciclo de yo, máquinas de felicidad, en donde proponen que el primo pues de Sigmund Freud, que es Edward Bernays, él fue pues como el agente intelectual, psicólogo detrás de toda esta producción capitalista, neoliberalista y del consumo masivo. Y entonces, por ejemplo, Ian Parker llega en un momento en donde nos propone que tenemos que dejar eh, que tenemos hace mucho tiempo la psicología en manos de los mismos, de los mismos métodos de intervención, desde esa misma estructura de hombre blanco que es el que genera el conocimiento científico y que tenemos que pensar nosotras otras esferas y que allí está el trabajo de la psicología política y la psicología social como los únicos agentes que se han hecho crítica y que se han tratado de pensar y romper con esta estructura hegemónica. Y no sé usted qué opina, primero frente a ello y segundo, si es así, entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿O cómo deberíamos realmente pensarnos nosotros como futuros psicólogos esta situación que es evidente que ocurre? Hay un principio epistemológico que iría en contra del planteamiento del profesor Parker, o al menos de la versión que se trae acá ahora. Y es que no puede haber ningún conocimiento que se pueda llegar a desarrollar si él mismo no es crítico de sus fundamentos. Y decir, por lo tanto, que la psicología social y la psicología política son los únicos que tienen crítica y que han producido nuevos métodos es muy pretencioso. Y además de pretencioso, me parece a mí inadecuado, ¿sí? Impreciso. Porque, repito, entonces, querría decir que las demás áreas, enfoques, incluido el socioconstitucionalismo del que Parker es cercano, pues no han hecho crítica. Y de hecho por eso se habla de post-freudianos, o sea, después de Freud. ¿Por qué? Porque hacen crítica a los planteamientos de Freud y asumen una alternativa diferente. Post-marxistas, post-piagetianos, todos son post. Y el post es crítica a los fundamentos iniciales. Entonces, creo que, repito, como elemento básico, todos tienen que tenerlo. Está bien decirlo como discurso para ganar adeptos y decir que la psicología política es de las pocas que crea crítica, la psicología social, y que crea métodos nuevos. No. Ahora es posible que tenga que hacer una crítica más radical para abrirse caminos. Es como cuando la mujer en el contexto actual tiene que actuar de forma mucho más radical para ganar el espacio de igualdad ante los hombres. Pero no tendría por qué ser así si nosotros en cultura patriarcal fuéramos más flexibles y entendiéramos solamente las posibilidades y condiciones de igualdad. Eh, Creo que la flexibilidad y la posibilidad de reconocer diferentes perspectivas de mundo pues son importantes. Porque es que si no nos cerramos en una sola visión. Yo podría preguntarme, si ustedes fueran un objeto de estudio, ustedes como grupo, un objeto de estudio de la psicología, ¿de qué psicología podrían ser objeto de estudio? Entonces yo podría decir de todas. Yo podría decir, voy a realizar ya sea una investigación o una intervención sobre ustedes desde la psicología educativa, para reconocer, por ejemplo, cómo se dan procesos de nuevos aprendizajes en la virtualidad, o cuáles son los procesos psíquicos superiores que se fortalecen o se debilitan en la educación virtual. Pero mire, procesos psíquicos superiores, para no quedarme en una investigación de tipo educativo pedagógico. Es lo psico lo que me interesa. Pero yo podría decir también, me interesa reconocer cuáles son las, entre comillas, anormalidades que se van presentando en la interrelación virtual que se da durante mucho tiempo, siendo ustedes mismos los objetos de estudio. Miren que son el mismo grupo, pero cambio de intencionalidad. O yo podría decir, si la psicología del trabajo tiene como objeto de estudio la producción alrededor de las organizaciones, y los asumo ustedes como organizaciones, puedo yo como organización, puedo yo también investigarlos a ustedes. Entonces, mire que son el mismo grupo mirado desde diferentes lugares. Pero además, veámoslo de otra manera. Yo voy a realizar con ustedes psicología clínica como objeto de estudio y de intervención. Pero yo me muevo en la psicología conductual. Entonces los investigo desde allí.
Yo me muevo desde la psicología existencial. ¿No puedo hacerlo entonces? Claro que lo puedo hacer. ¿Tengo efectos sobre ustedes desde mi perspectiva existencial o humanista o desde mi perspectiva conductual o psicoanalista? Sí. Pero ¿qué hace que ambos o múltiples discursos tengan efectos sobre el mismo grupo poblacional? La mirada, el elemento teórico, los elementos de estrategias particulares que se pueden llegar a emplear. Porque si no fuera así, entonces habría solamente una psicología. Y si bien es cierto hablamos de psicología en singular, lo que hay son psicologías en cuanto que cada enfoque es tan distinto entre sí que forma, entre comillas, una psicología. Por eso hablamos de enfoques y escuelas de psicología. Por eso no soy tan practicante de hablar de que solamente la política y la social son críticas. Todas tienen que serlo. Creo que el compañero Wilmer había pedido también la palabra. Buenos días al señor Álvaro, buenos días al profesor, los compañeros, buenos días. Muchas gracias por brindarnos su conocimiento, como primero que todo. La pregunta que yo me hago es, y que me gustaría pues, que el doctor Álvaro nos respondiera, es ¿en qué se diferencia el psicólogo político al politólogo? ¿Me escucharon? Sí. Lo que pasa es que es una pregunta fuerte que estoy pensando. Gracias. Yo pienso que la pregunta que nos hace Wilmer, que repito es clara, la diferencia, él dice, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace el psicólogo político y lo que hace el politólogo? Entonces, es una pregunta clara, importante, que nos lleva en alguna forma también a reconocer lo que decíamos de la psicología política. Decíamos, la psicología política tiene un objeto de estudio que intenta desarrollar de forma disciplinar, pero que dada la complejidad de ese objeto de estudio, tanto lo psico como lo político, tiene que trabajar de forma interdisciplinaria. Y cuando hablamos de interdisciplinario quiere decir que tiene que relacionarse con otras disciplinas. En este caso, una disciplina que es la disciplina de la ciencia política. Ahora, allí hay también una diferencia. Hay lo que se conoce como ciencia política y otra cosa que se conoce como estudios políticos, que es, digamos, una particularidad que los de ciencia política pues manejan mucho más adecuadamente. Para algunos los estudios políticos son mucho más amplios que la ciencia política. Y la ciencia política tendría, al igual que la psicología, un objeto de estudio. ¿Cuál es su objeto de estudio? El objeto de estudio serían las prácticas sobre la política, sobre todo acciones procedimentales como la acción de voto, la derogatoria del mandato, todo lo que tiene que ver con procedimientos, gobernamentalidad, procedimientos para el desarrollo de la política. El psicólogo político no trabajaría lo procedimental, sino la procesualidad de lo político. ¿Cómo logramos elementos de igualdad, de equidad, el elemento de la constitución de la subjetividad? ¿Cómo logramos que hayan sujetos mucho más flexibles a la hora de llegar a buscar consensos? Y lo fundamental, se supone, es que el psicólogo político estudia y trabaja sobre la psicología. ¿Sí? Él, en este caso, el cientista político, trabajaría sobre la política. Y ya el objeto de estudio lo hace diferente. Por eso allí es fundamental siempre uno ubicarse en términos de su objeto de estudio. Me parece a mí que no puede haber un diálogo disciplinar si uno no se posiciona. Es un ejemplo como si Wilmer dijera, yo soy hincha de un equipo de fútbol. Y yo le dijera, yo soy hincha de otro equipo de fútbol. Pero le digo a Wilmer, ¿cuál es su equipo de fútbol? Y dice, no sé. Si no sabe cuál es su equipo de fútbol, no puede ser hincha.
Entonces va a decir, es el glorioso nacional. Entonces ya se ubica. Y desde ahí hay una serie de prácticas, rituales, formas de vestir, etc. Y yo le diré, y yo soy del glorioso Itagüí, por colocar un ejemplo. Que implica también una comunidad particular, pero me posiciono. Y desde allí dialogamos. Para decirle, cuénteme por qué es mejor el nacional que el Itagüí. Entonces va a decir, ¿cuántas estrellas tiene el Itagüí? Y empezamos el diálogo en contraste. Pero si usted, en el ejemplo que estoy colocando, no se posiciona con un equipo de fútbol, pues no va a poder dar respuesta a las interlocuciones. Igual ocurre con la psicología. Somos psicólogos. Ese es nuestro lugar. Desde ahí tenemos que hablar. Por eso en el elemento, y quizás se me pasó por alto hace un rato, de una pregunta de usted de qué elementos tienen que haber como fundamentales en la formación del psicólogo político, pues es una sólida formación profesional. Un psicólogo político, al igual que cualquier psicólogo de cualquier otra área, no puede ser un psicólogo mal formado. Tiene que ser muy bien formado en la psicología general y ya luego él, por motivación, en un área particular y en una corriente específica de la psicología. Si no, no tiene asidero. Dicho de otra forma, aunque me saca un poquito del tema, si yo voy a ser psicólogo comunitario, yo seré primero psicólogo para llamarme comunitario. Segundo, que opta por un área laboral, la comunidad. Tercero, que como psicólogo comunitario, decido yo entonces entrar a trabajar con unas categorías particulares. Pero tengo que tener claras las categorías. Yo en una comunidad voy a hacer solamente la organización de un bazar. No, el bazar no es una acción psicológica. Pero el bazar implica elementos psicosociales o psicológicos para su realización. Se requiere liderazgo, se requiere comunicación, se requiere cohesión social. Eso es lo que sabe el psicólogo. El psicólogo no tiene por qué saber montar una carpa, aunque también, porque la psicología comunitaria tiene la especificidad de que uno actúa en la vida cotidiana. Pero el psicólogo comunitario tiene que dar respuesta cuando le pregunten, ¿y usted por qué está ayudando a hacer esa carpa para el bazar? Es decir, porque estoy desarrollando en la comunidad donde soy un proceso psíquico que es el proceso de cohesión grupal o de integración. Y no puedo indagarla si no es con una acción práctica. Y claro, unidad de medida de cómo está la cohesión al iniciar y cómo termina la cohesión después de su proyecto de intervención. Con unas teorías que le pueden llegar a apoyar. Y como las teorías son múltiples, entonces dirá, yo me ubico desde la psicología transpersonal. Pero la psicología transpersonal tiene psicólogos de referencia, o sea, autores, con teorías particulares, que al igual que con el equipo de fútbol, le dan a usted una identidad, unos lenguajes particulares y unas prácticas específicas. No puede ser de una forma diferente en psicología política, aunque a veces se quiere que sea diferente. Y te repito por eso que lo que planteo es válido para ustedes como psicólogos, máxima información para cualquier área de la psicología. Gracias, Wilmer, por el pretexto para haberme desahogado. Gracias, Juan. Muy bien, un par de preguntas para ir cerrando, que hay otros quehaceres para realizar. Juan Diego. Buenos días, doctor Álvaro. Gracias nuevamente por compartir este momento con nosotros. Yo quisiera hacerle una pregunta que me envió un compañero que por problemas de conectividad no la puede realizar, y es la siguiente. David Pavón Cuellar, filósofo y psicólogo crítico marxista mexicano, nos dice que tomar partida, una postura política, es fundamental en el quehacer del psicólogo, donde esta es una herramienta muy valiosa y a su vez peligrosa cuando se le da el mal manejo. Mi pregunta es, ¿la psicología política o bien la psicología al servicio de la política puede ser una herramienta al servicio de las hegemonías para el control de las masas? Dos elementos allí en la pregunta que se hace. Uno, que ya lo hemos dicho hace un rato, y es, el psicólogo político se mueve en dos dimensiones. Una, él como psicólogo en cuanto ciudadano, que le da la posibilidad de participar activamente y militantemente en lo que desee. Y dos, él como psicólogo político
en el ámbito disciplinario y profesional que le impide hacer cualquier cosa y que está enmarcado por la ética, por la perspectiva teórica en la cual se pueda llegar a mover. Y segunda gran idea, la psicología política, al igual que la psicología clínica o cualquier otra psicología, puede estar a favor de un polo u otro de la sociedad según la intencionalidad del mismo psicólogo. Es decir, esa pregunta que es válida para la clínica tiene que estar al servicio solamente del poder o puede estar al servicio de los que no tienen poder. Vale para cualquier área y obviamente vale para la psicología política. Y en ese sentido hay psicología política que uno podría llamar, como aquí se dice en la pregunta, una psicología de la hegemonía, que creo que es la mayoritaria, y una psicología política de y para los sectores subalternos. Nosotros escuchamos desde el día de ayer que el expresidente y ahora es congresista, que está en prisión domiciliaria, ha contratado en Estados Unidos una empresa para que haga lobby y muestre la verdad de su situación en Estados Unidos. Claro, también lo están haciendo acá en Colombia. Allí en ese equipo de profesionales de esa empresa, sin duda alguna que debe haber también psicólogos políticos, psicólogos de la publicidad, que saben manejar, porque conocen que es juicios, prejuicios, estereotipos, cómo incidir en el cambio de estereotipos, cómo construir la imagen del amigo enemigo. Entonces, allí tiene que haber psicólogos trabajando en función de esta persona, que implica entonces trabajar en función de la hegemonía. Pero seguramente también hay una cantidad de psicólogos que a través de redes empiezan a moverse tratando de mostrar la otra verdad, es decir, de construir otras percepciones sociales. Y mire que la percepción social es un elemento importante también en esta construcción, de construir opinión pública. Y eso entonces va generando esa tensión entre hegemonía y, si se quiere, contrahegemonía. Toda contrahegemonía lo que quiere es ser hegemónica. Y en ese sentido, como los psicólogos y psicólogas no somos ángeles, sino humanos, tenemos intereses. Y los intereses los colocamos al servicio de quien o nos pague muy bien o según nuestras convicciones. Como diría ese mismo expresidente y excongresista, última pregunta. Juan Pablo, creo que había alzado la mano para preguntar. Sí, muy buenos días para todos y para todas. También para el doctor, muchas gracias, como ya lo han reiterado varios compañeros y compañeras. Respecto a lo que acabas de mencionar, me surge esta pregunta, y es que dentro de la psicología misma y en este campo de la psicología política, se podría llegar a hablar de que también existe este fenómeno de polarización. No solo lo hemos visto en la política y en la forma en que los fenómenos de votos y de polarización en sí misma está en la sociedad, también existe dentro de este tipo de psicología. Gracias. Hay un problema cuando uno se enfrenta con públicos tan jóvenes, y es que hacen preguntas muy difíciles. Y está bien, porque justamente es lo propio de las nuevas generaciones, ¿sí? Es ponerlo a uno a mover y ponerlo a uno a pensar. Yo respondería en dos sentidos, Juan Pablo, su pregunta. Un primer elemento que tiene que ver con el elemento disciplinar, en el sentido de que yo creo que este elemento de lo que nosotros llamamos polarización es también un objeto de estudio, o puede ser un objeto de estudio de la psicología política. En el sentido de reconocer cuáles son todos los procesos psíquicos que se mueven para que haya polarización y por lo tanto toma de postura hacia un lado o hacia otro. Es un campo también de actuación que, se me ocurre, podríamos nosotros estudiar e intervenir. Segundo, yo creo que hubo otras épocas
en las cuales había mayor polarización, o había polarización realmente entre los psicólogos en general, más que los psicólogos políticos. Yo pienso que los psicólogos políticos, tal vez por ser tan minoritarios, buscamos la forma más bien de protegernos, cuidarnos y no generar polarizaciones. Lo que no quiere decir que pensemos iguales y que no tengamos contradicciones. Pero en general no hay, como por así decirlo, escuelas que sean excluyentes, contradictorias, que no se hablen y se odien entre sus actores protagónicos, no. Pero decía que quizá hubo otra época en que la psicología sí tenía esa característica. Me refiero a la década del 80, 90, donde por la búsqueda todavía de la identidad profesional y disciplinar de la psicología, se fueron creando grupos como los conductistas, los psicoanalistas, los dialécticos, que no se podían ver porque creían que la única psicología era la de ellos, ya fuera la de los conductuales o la de los psicoanalistas. Y no había posibilidad de diálogo, ni siquiera de encuentro en términos sociales, porque era justamente eso, polarización, odio del otro. Yo creo que eso ya se ha ido superando, ya se logra reconocer que hay perspectivas, posibilidades, y que el diálogo facilita la posibilidad de encuentro, y que igual lo psíquico es tan complejo que ninguna perspectiva particular tiene la posibilidad de abordarlo, y por lo tanto múltiples perspectivas, cada cual con el rigor que le corresponda, puede dar explicación de una parte de eso que llamamos lo psíquico. También parece que por fortuna ahora hay menos polarización en la psicología en general, tanto de Colombia como en la psicología en otros contextos. Bueno, Valentina, muchas gracias por este espacio que usted ayudó a crear. Les agradezco a todos ustedes por sus participaciones, preguntas muy interesantes. Me llevo una opinión muy positiva de ustedes como grupo por varias cosas. Uno, la puntualidad. Dos, el tono de las preguntas, que fueron preguntas inteligentes, agudas, fuertes. Tres, por el discurso con el que respaldaron la pregunta. Cuarto, por la generosidad al haber escuchado y de reconocer que algo de lo que escucharon les puede haber servido. Y obviamente agradecerle al profesor que ayuda a generar estas condiciones para escuchar otras voces, otra perspectiva, y ayudar a que, independientemente de que nos vayamos para la psicología política, porque puede que la hegemonía todavía nos arrastre, sepamos que hay otras opciones, y que el mundo es de eso, de opciones. Es como cuando uno va a conseguir pareja, que no le metan a uno el novio por los ojos, no, que le dejen escoger, sabiendo que el mundo no es solamente el mundo del vecino, que le quieren meter a uno por los ojos, sino que hay muchos hombres o mujeres y que uno opta en el recorrido de la vida. Y que en el recorrido de la vida puede quedarse o con el mejor o el peor, pero que aún estando con el mejor o el peor, uno puede ir cambiando porque la vida es cambiante. Muchas gracias y muy amables. No, doctor Álvaro, pues es reiterarle nuestras